Bienvenidos, mis estimados alumnos, a la semana número 8, octubre 16 al 22. Estamos repasando esta semana los capítulos 35 al 40 en González, hablando de reformas, conflictos y cruzadas. Pero como siempre, primero una lectura bíblica breve, Mateo 24, 6 al 8, un pasaje bien conocido. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que os no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Algunos puntos nomás para reflejar, para conversar aquí un poquito. Siempre va a haber conflictos y guerras en la vida humana, en la historia humana. Eso lo sabemos desde los 2000 años que Jesús habló de esto. Van a haber guerras, van a haber rumores de guerras. Y número dos, en un sentido no hay que preocuparse. O sea, sí nos preocupamos por las guerras desde el punto de vista humano, pero en un sentido escatológico no tenemos que preocuparnos. Es parte de la historia, es parte del plan de Dios. Y también cuando hay guerras, como dice Jesús, no es el fin todavía. A veces yo oigo personas que dicen, bueno, es que hay tantas guerras, estamos llegando al fin. Bueno, dice que hay rumores, guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. Y tampoco es el fin cuando hay pestes y hambres y terremotos. O sea, todas estas cosas que han ocurrido son señales del fin, pero aplican a todos los días de nuestras vidas, todos los días de la historia cristiana. O sea, algunos preguntan, ¿estaremos en los días, los últimos días, en los días del fin? Y la respuesta es sí. En los últimos 2000 años estamos en la última era, en los últimos días. Esos últimos días empezaron con Jesucristo y estamos en los últimos días. Entonces hay señales que aplican y que son señales por toda la historia. Pestes y hambres y terremotos y guerras. Ahora van a aumentar, van a intensificarse. Bueno, sí, por cierto que se va a intensificar la tribulación. El problema es que muchas veces nosotros interpretamos nuestra propia experiencia o nuestra experiencia y cultural como la tribulación. Y la realidad, hay señales y nos estamos acercando aún más al retorno de Jesús. Puede ser esta noche, puede ser en 1000 años, quién sabe, pero este es el punto importante. Siempre tenemos que estar alertas porque no sabemos cuándo es el retorno, la segunda venida de Jesucristo. Y él mismo dijo que nadie sabe, así que debemos estar siempre preparados porque podría ser cualquier momento, en cualquier día. Y como estamos viendo por la historia, en nuestro estudio de la iglesia, guerras, rumores de guerra, pestes, hambres, conflictos, y vamos a ver aún más cómo es eso el caso en esta semana. Bueno, y hemos visto en la última sesión que es difícil que la iglesia y el Estado, el imperio, el reino sean uno, que estén unidos en política, en poder, sin que ambos se corrompan. Es un matrimonio que no debería ser. Siempre hay corrupción cuando están ambos unidos. También hemos visto no solamente los problemas eclesiásticos, pero los problemas geopolíticos que afectan a la iglesia, especialmente el crecimiento de Islam en estos días. Y esta semana van a leer de algunas reacciones religiosas y políticas, cómo algunos reaccionaron a todos estos asuntos, estos problemas, estos desafíos geopolíticos, y obviamente mezclado lo político y lo religioso. Primero van a haber intentos a la reforma, ambos monásticos y aún algunos intentos por el papado para la reforma, y como hemos visto, el papado que decayó de forma impresionante. Número dos, noten que el imperio o el emperador y la iglesia o el papa no siempre estaban de acuerdo. Como lo hemos ilustrado, es como un matrimonio, pero es un matrimonio que a veces se pelean. Tienen un matrimonio de conveniencia, pero a veces uno quería lo que más le convenía a él que al otro.
Número tres, algo sumamente importante en la historia eclesiástica y secular y que afecta hasta hoy día a nuestros asuntos geopolíticos son las cruzadas. Fíjense que mientras están leyendo que las cruzadas son más complicadas en el sentido político, hablando políticamente, de lo que muchos se imaginan. Y también son menos organizadas y fructíferas de lo que uno podría pensar. Número cuatro, al otro lado del mundo, del mundo conocido, por supuesto, encontramos la reconquista española. Una reconquista lenta, complicada, no siempre con motivaciones religiosas y eventualmente exitosa cuando echaron a los moros de España. Y finalmente, número 5, vamos a ver los comienzos de dos de las órdenes monásticas más importantes e influyentes en la historia. Y mientras están leyendo, reflexionen, consideren estas preguntas. Número 1, ¿por qué aparecen tantas órdenes monásticas? ¿Y estas tuvieron éxito y cómo tuvieron éxito? Número 2, ¿qué es la simonía? ¿Y por qué era de tanto peligro para la iglesia el imperio? ¿Por qué chocaron los papas y los emperadores? ¿Qué lecciones podemos aprender de las relaciones demasiado estrechas entre el Estado y el gobierno, el Estado y la iglesia? ¿Cómo usted evalúa el proyecto de las cruzadas? ¿Por qué por qué tiene su evaluación que es bueno, que es malo? ¿Qué importancia, relevancia tienen las cruzadas para hoy? ¿Cómo puedes defender las cruzadas y cómo las puedes criticar? ¿Cuál cree usted que es la influencia de los moros en España? Y tenemos alumnos en España, ellos ciertamente podrían explicar eso. Pero aún en Latinoamérica, y la influencia, ¿qué influencia tiene la cultura de los moros, de los árabes en España y en Latinoamérica aún hasta hoy día? ¿Cómo se ve, cómo se expresa esa cultura, esa influencia? ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo evalúa los diferentes órdenes monásticas, especialmente los mendicantes? Preguntas para reflexionar, como digo siempre. Esta semana les toca participar en el foro número 4 y ahí van a estar discutiendo los peligros de confundir cultura, religión y política. Es una cosa, es un asunto que vamos a debatir, ustedes lo van a debatir, van a discutir, es un asunto de que siempre que batallamos como cristianos, cómo debemos relacionar la cultura, la religión, la iglesia, el Estado, la política, ¿se relacionan o no? Y obviamente es muy difícil decir absolutamente sí o absolutamente no. ¿Hasta qué punto se relacionan? ¿Cómo deben relacionarse? Uh, Miramos por la historia, miramos en la Biblia que hay problemas si se relacionan demasiado estrechos, si hay ese matrimonio demasiado unidos, si hay un matrimonio así, hay problemas. Pero a la misma vez, como cristianos que queremos ser sal y luz, no queremos decir que no tiene nada que ver. Bueno, ustedes lo van a discutir esta semana y yo creo que los foros van a ser muy interesantes cuando están discutiendo esto de cómo deben relacionarse en la política y la religión, el gobierno y la iglesia. Muy bien, hermanos, tengan una buena semana. Voy a orar por ustedes y nos vemos la próxima semana. Señor, doy gracias otra vez más por estos estudiantes, por sus familias, por sus ministerios. Otra vez pedimos especialmente por los que están todavía tratando de recuperar de los huracanes, de los terremotos, de todas las dificultades que se enfrentan personalmente como familia, pero también en sus iglesias, en su ministerio. Señor, cuídalos esta semana, protege a cada estudiante, cada familia. Bendícelos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos pronto.